Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio al ciclo de conversatorios organizados por Legis y el Instituto de Ciencia Procesal Penal. Le queremos dar un fuerte y considerable agradecimiento a Legis, que nos recibe esta tarde en este nuevo auditorio, gracias a su plataforma y a su equipo de estudiantes, a su equipo de jóvenes interesados por difundir el derecho penal y procesal penal. Todo ello va en la línea de lo que busca también el Instituto de Ciencia Procesal Penal. Para todos los que somos asociados del INCIP, es para nosotros un honor poder tener la oportunidad de llegar a tantas personas y difundir este conocimiento de la mano de docentes tan reconocidos como los que nos acompañan esta tarde, que además nos llena de orgullo saber que también son asociados del Instituto de Ciencia Procesal Penal. Hoy nos acompañan el doctor Celis Mendoza Ayma. Él es abogado, magíster en Derecho Penal, doctor en Derecho por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, es profesor asociado de la Academia de la Magistratura del Perú, capacitador del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, es capacitador y asociado del INCIP, profesor de pregrado en la Universidad Nacional San Agustín, es docente de posgrado de diferentes universidades, juez superior de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, y es director del área de Derecho Procesal Penal del Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni. También nos acompaña hoy el doctor Julio César Espinosa, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obtuvo el título con la tesis La terminación anticipada del proceso penal, tiene estudios concluidos en la maestría de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de posgrado en Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Inició el ejercicio de la profesión en el estudio de guardia, ha participado en la defensa de diversos casos emblemáticos. Desde que se inició en la abogacía hasta la actualidad, habiendo generado precedentes jurídicos relevantes en la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional, en casos como por ejemplo el del ex general Walter Chacón, Humbert Sandoval, Luchetti, América Televisión, Líneas de Nazca, etc. Ha sido secretario técnico de la Comisión de Alto Nivel encargada de la redacción del nuevo Código Procesal Penal 2003-2004 y luego secretario técnico en la Comisión de Implementación del Código Procesal Penal 2004-2005. Asesor metodológico de los plenos jurisdiccionales de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de los años 2005 al 2010. Desde el año 2006 se desempeña como profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Academia de la Magistratura. Asimismo, entre el año 2010 y 2011 fue profesor en la Maestría de Derecho Penal de la Universidad Particular San Martín de Porres y, como les decía, es también asociado del Instituto de Ciencia Procesal Penal. Buenas tardes con todos. Agradezco primero la invitación que me hace el Instituto de Ciencia Procesal Penal, al cual pertenezco en mi condición de asociado ya hace buenos años. Agradezco también la presencia de ustedes y para mí es, digamos, una ocasión muy importante, un honor estar al lado del doctor Celis Mendoza, digamos, un juez que se ha caracterizado por tener criterios muy agudos, muy claros en estos debates tan intensos que generan temas como el que hoy día vamos a abordar. Así es que desde ya mi reconocimiento porque de una manera bastante rápida entramos a un debate que es necesario a escasos días de haberse emitido este famoso acuerdo plenario de la Corte Suprema. Entonces, decirles que lo que voy a tratar de hacer es primero una suerte de resumen del acuerdo plenario, tratando de sistematizar el tema. El acuerdo plenario aborda diferentes aspectos, entonces lo que yo quiero hacer es primero
una pequeña apreciación en general de lo que para mí significa este nuevo mensaje que da la Corte Suprema, y luego he tratado de dividir el acuerdo plenario. Evidentemente no agotaré todo el contenido del mismo, pero he tratado de dividir el acuerdo plenario en 5 partes, ¿no? La que tiene que ver con los elementos de convicción, en segundo lugar el rubro referido a peligro de fuga, en tercer lugar el rubro referido a peligro de obstaculización, en cuarto lugar el rubro referido al plazo y finalmente el referido a algunos temas de procedimiento. Y en cada uno de los rubros me voy a detener en los fundamentos pertinentes del acuerdo plenario para un poco explicarlos y comentarlos. Antes de entrar en detalle entonces en ese esquema, señalar, digamos que 2 ideas previas. Yo pienso que este acuerdo plenario, como lo dije en alguna ocasión en estos últimos días, pienso que este acuerdo plenario refleja, en principio, este constante debate en el que nos movemos de un lado quienes postulan y siempre pregonan una posición o una perspectiva, digamos que garantista, una perspectiva que trate siempre de afianzar la detención o la prisión como una excepción y la libertad como regla. Y de otro lado, quienes postulan más bien una postura más eficientista, insistiendo siempre en que hay que poner por encima en una línea de ponderación, hacer prevalecer los fines de la investigación, los fines de la persecución, los intereses generales, inclusive de la sociedad, en la lucha contra diferentes aspectos o facetas de la criminalidad. Entonces, creo yo que este debate que es constante, que lo vivimos día a día en todas las instancias, que lo vemos en primera instancia, en debates entre jueces de segunda instancia, y muchas veces vemos inclusive casos complejos o no tan complejos, decisiones de salas de apelaciones en las que se producen debates, inclusive votos singulares en muchos casos, que reflejan posiciones encontradas sobre esta materia. Yo creo que en principio el acuerdo de la Corte Suprema también refleja eso. O sea, refleja que en la Corte Suprema no todos piensan igual, no hay un criterio uniforme, hay tendencias, hay orientaciones con relación, ideológicamente hablando, digamos, en términos procesales, ¿no? de la concepción que hay acerca de la prisión preventiva, que también existe en la Corte Suprema. Y esto creo que más o menos uno lo puede percibir entre líneas, revisando el acuerdo plenario. Por eso decía yo que el acuerdo plenario me parece que tiene un mensaje y un sentido equilibrado. O sea, no es que se oriente únicamente a favorecer la libertad o promover que los jueces no apliquen la prisión preventiva, de modo alguno, tampoco se va al otro extremo de la posición, digamos, más eficientista. Repito, me parece que es equilibrado porque resume eso, los grandes debates que hay en la Corte Suprema y que en buena cuenta han significado una suerte, me parece, de acuerdos, ¿no? Valga la redundancia. Puntos en los que ha habido una suerte, y esa es mi percepción, de transacción, dicho en el mejor sentido de la palabra, acerca de algunos puntos en los que uno puede percibir que los jueces supremos se sientan en una mesa a debatir sobre estas cuestiones y definen más o menos en este sentido diversos aspectos de este tema tan complejo. En segundo lugar, decirles como tema preliminar que creo yo si era necesario un acuerdo plenario. Esta es una pregunta que todos nos la hacen. Si era necesario un acuerdo plenario, que ya no había suficiente jurisprudencia casatoria, se había emitido cerca de 15 sentencias de casación, muchas de ellas con carácter vinculante, varios instrumentos, ¿no? Ya no solamente sentencias de la Corte Suprema, existían
inclusive una directiva de la Corte Suprema aprobada hace, creo, cerca de 6, 7 años, y diversas herramientas que están orientadas a la labor de los operadores jurídicos. Y bueno, pese a ello, siendo un tema tan dramático, tan constante y de tantos encuentros y desencuentros, yo creo que sí era necesario que se fijen criterios, se sigan fijando pautas que les sirvan a los operadores en general para seguir evolucionando en un tema en el que día a día se han percibido, a pesar de todos los instrumentos que han habido hasta antes de este acuerdo plenario, una serie de dificultades y de problemas que ahora vamos a comentarlos. De hecho, quiero yo también señalar que en un criterio los acuerdos plenarios no son en sentido estricto jurisprudencia. Los acuerdos plenarios tienen un valor, digamos, de doctrina jurisprudencial, pero en sentido estricto no deciden un caso, no resuelven una cuestión que esté en el curso de un proceso, pero también es cierto que generan un efecto vinculante, y yo diría un efecto vinculante relativo, en la medida que los autoriza, y la Corte Suprema así lo ha entendido. La Corte Suprema lo ha entendido que es un desarrollo de la facultad que les entrega el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y por tanto el efecto vinculante relativo significa que los jueces de todo el país, incluyendo la Corte Suprema, están en principio en el deber de seguir sus directrices, con la potestad, claro está, que lo dice la ley orgánica, de poder en algún momento generar alguna línea distinta de interpretación o de aplicación en la medida que haya el suficiente o la suficiente sustentación o motivación para ello. Pero la regla en principio es que se hacen con la finalidad de unificar los criterios en la interpretación y la aplicación de la norma. Por esa razón es que existe una casación, una de las modalidades de casación que se denomina casación jurisprudencial y que se puede interponer y se puede activar cuando un juez se aparta de la doctrina jurisprudencial, y eso comprende también los acuerdos plenarios. Bueno, en fin, podemos profundizar en eso si quieren más adelante. Entrando ya entonces en detalle al acuerdo plenario, comentar algunos temas, digamos, puntuales. El acuerdo plenario trabaja en el primer rubro, tema referido a los elementos de convicción. Sobre este punto, incorpora un concepto, digamos, que la jurisprudencia hasta el momento no lo utilizaba, el concepto de sospecha fuerte. Y nos dice el fundamento 14 del acuerdo plenario que a partir de esta consideración, el cumplimiento, la verificación de este presupuesto, del primer presupuesto, debe entenderse como un elemento que no admite, dice, y se utiliza el concepto de sospecha fuerte en oposición al concepto de sospecha simple o inclusive sospechas reveladoras o sospechas suficientes. Entonces acá la Corte Suprema está ratificando lo que ya decía la famosa sentencia de casación 626 de Moquegua, en el sentido de que el grado de exigencia para poder dar por cumplido el primer presupuesto tiene que ser uno que alcance el grado de conocimiento elevado y digamos, inclusive lo decía la sentencia de Moquegua, superior al que se requiere para formular una acusación. Entonces, acá debemos entender que la Corte Suprema está ratificando esa línea y haciéndola, digamos, más explícita. Utiliza otro elemento, otro concepto en este mismo punto, en el fundamento 25, para hacer referencia a la necesidad
lo dice literalmente, de que el juicio de probabilidad pueda estar asentado sobre la base de un sistema coherente, dice, de datos graves, precisos y concordantes, y con un alto grado de confianza, consistencia y fiabilidad y credibilidad. Claro está, sin llegar al nivel de convencimiento o de convicción que se requiere para dictar una sentencia, en la medida que estamos trabajando un juicio aplicable a una medida cautelar. Pero ese es el criterio de la Corte Suprema y creo que acá hay que entender entonces que se mantiene y se reitera lo ya señalado por Moquegua el año 2013. En segundo lugar, otro tema interesante tiene que ver con el hecho de hasta dónde alcanza la posibilidad de discutir el elemento del juicio de imputación y específicamente de la tipicidad al momento de debatir, al momento de discutir un mandato o un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, sobre esto, decirles que el fundamento 27 del acuerdo plenario lo que nos está diciendo, en efecto, es que la evaluación del injusto penal al momento de debatir un requerimiento de prisión preventiva tiene que hacerse, dice, evaluando, dice, el injusto penal en todas sus categorías. Y dice, literalmente, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Repito, fundamento 27. Y acá hay que tener presente y recordar que ya antes se había emitido una sentencia de casación vinculante sobre este punto. O sea, recuerdo que antes del acuerdo plenario, en noviembre del año pasado, se dictó la sentencia de casación 564-2016 Loreto, de la Sala Penal Transitoria. Y esta sentencia, en buena cuenta, le da carácter vinculante al fundamento quinto, y el fundamento quinto nos dice precisamente que sí se puede discutir y analizar el elemento de la tipicidad como integrante del primer presupuesto de la prisión preventiva al momento de debatir un requerimiento de esta naturaleza. Entonces, recordar esto y entonces la Corte en el acuerdo plenario nos está indicando que sí forma parte entonces de un debate cautelar en la medida que sirva para tener clara cuál es la imputación y, digamos, el juicio jurídico, la calificación que le hace el fiscal y si se cumple o no este primer presupuesto. De hecho, no lo dice la Corte Suprema, pero hay que entender también que no se le está atribuyendo la posibilidad al juez de la causa, al juez que resuelve la prisión preventiva, de definir o de convertir la audiencia de prisión en una audiencia de excepción, de improcedencia de acción. O sea, eso no puede ocurrir ni debería suceder. Digamos, el llamado, el mensaje de la Corte es que en la medida que sirva para poder tener definido el primer elemento, se puede generar un margen de análisis de estos elementos y particularmente si seguimos lo que dice la casación de Loreto 564, particularmente hace referencia al elemento de la tipicidad. El otro elemento acerca de el otro punto acerca de los elementos de convicción sería el referido a la necesidad de la corroboración de lo que formula o la imputación que formula la declaración de un colaborador eficaz. Un tema tan frecuente, tan constante en nuestro medio, sobre todo en procesos complejos, y el fundamento 33 hace referencia a ello. Y en esto, en realidad, yo diría que no hay mucha novedad. O sea, no es que se esté desarrollando demasiada doctrina sobre esto, porque ya, digamos, existían diferentes pronunciamientos que apuntaban a la necesidad de que la declaración de un colaborador eficaz
o los elementos que surgen de un procedimiento de colaboración eficaz deban merecer un suficiente juicio de contrastación. Y yo creo que, siendo interesante lo que acá dice el acuerdo plenario, creo que mayores luces y mayores directrices acerca de los diversos problemas específicos que generan la declaración o la información que proviene de un proceso de colaboración eficaz al momento de discutir una prisión preventiva, los podríamos encontrar en la sentencia de casación más o menos reciente del conocido caso Oviedo, que es la casación 292-2019, repito, 292-2019, del 14 de junio de este año, de la Sala Penal Permanente. Allí yo los invito en todo caso a revisar con calma, que hay una serie de cuestiones que quizás luego las podemos conversar, que en mayor detalle analiza y fija algunos criterios. Claro está, la sentencia de Oviedo no tiene carácter vinculante, pero es un referente interesante porque la Sala Penal Permanente, presidida por el juez, el doctor César San Martín, se animó a fijar varias pautas sobre este tema en particular. Luego pasamos al segundo rubro, peligro de fuga. Acá comentar, creo, tres temas puntuales. Sobre el peligro de fuga, una cuestión interesante que declara la Corte Suprema, que, digamos, hace eco de lo que hace poco también comentaba en una entrevista el profesor Silva Sánchez, es hacernos mención al tema de la alarma social, ¿no? Y la Corte Suprema, en efecto, recoge ese mensaje interesante y dice que, al ser una medida instrumental, no puede responder a criterios que tengan que ver con otros fines de carácter preventivo o punitivo, que lamentablemente existe en nuestro medio, ¿no? Y lo dice literalmente, ¿no? No puede ser una suerte de pena anticipada, no se puede imponer como un instrumento para calmar la alarma social, ni puede ser un medio o un instrumento para la investigación penal, ¿no? Y qué importante que la Corte Suprema nos diga esto en un país donde muchas decisiones de prisión preventiva se han impuesto sobre la base de criterios eminentemente coyunturales, eminentemente extra o más allá de los fines estrictamente cautelares o instrumentales que finalmente radican en el presupuesto natural de toda medida que debiera ser el análisis del peligro procesal. Me viene entonces inevitablemente comentar, aunque sea brevemente, un caso que hemos estado comentando el día de hoy, que a 4 o 3 días de dictado el acuerdo plenario se acaba hace pocas horas de dictar orden de prisión preventiva por 6 meses hacia una señora, una mujer, que produjo un acto de agresión en una comisaría, agredió físicamente a un oficial en la comisaría, le metió un par de golpes, creo que lo escupió, evidentemente un acto de agresión, digamos, flagrante. Pero según la información que conocemos, el día de hoy un juez, me parece que del cono este o de Lima Este, ha dictado un mandato de prisión preventiva. Debo decir también que no hemos leído la resolución, o mejor dicho, no hemos visto, no se ha publicado en los medios la audiencia, pero extractos de la misma sí se han conocido hoy día. Y bueno, el mensaje que traía, no el fiscal, claro está, pero la Procuraduría de la Policía, que ha hecho, entiendo, una presión intensa para que esto ocurra, decía frases algo como que a la policía, en efecto, como no se le puede agraviar y que un atentado de tal magnitud contra la policía no puede quedar impune y que los jueces tienen que aplicar las sanciones más drásticas posibles para poder dar un mensaje al respeto a la policía, ¿no? Entonces, evidentemente, ese era un mensaje preventivo o sancionador que se incorpora en el debate de una medida cautelar. Y finalmente, la juez del caso dictó una medida. Repito,
para hacer un cuestionamiento serio habrá que leer sus fundamentos o escuchar la audiencia. Pero creo que es un tema interesante a poder quizás comentarlo cuando se tenga la información completa. Pero este elemento de la alarma social y de la pena anticipada está trabajado en el fundamento número 39 del acuerdo. A continuación, otro tema interesante es el referido al transcurso del tiempo. Lo que utiliza la Corte Suprema este factor. ¿En qué medida el transcurso del tiempo durante el proceso va a determinar que aumente o disminuya el peligro de fuga? El peligro procesal, particularmente el peligro de fuga. Entonces, sobre este tema se ha discutido bastante, digamos, en la teoría, y la Corte Suprema, en el fundamento 45, que es donde trabaja este punto, creo que es acá en el fundamento 45, volviendo a la parte inicial de mi comentario, creo que acá es donde uno nota nítidamente, o más nítidamente, cómo así en la Corte Suprema se ha producido una suerte pues, de debate que al final concluye con un criterio, digamos, equilibrado, por calificarlo de alguna manera. Es decir, en la doctrina, en la jurisprudencia previa a este acuerdo plenario, habían dos posiciones. El transcurso del tiempo disminuye o aumenta el peligro de fuga durante el proceso, ¿no? Entonces, habían quienes sostenían que el transcurso del tiempo disminuye el peligro de fuga y otros sostenían que no, más bien el avance del proceso hace que si se consolida la imputación y si nos aproximamos a una acusación o quizás ya a un juicio, las posibilidades de huida del imputado más bien se acrecienten. Pues fíjense ustedes, cuando lean el fundamento 45, se van a dar cuenta que la Corte Suprema no se decanta ni por una ni por otra posición. Lo que dice en buena cuenta es: tengan en cuenta las dos posiciones. Y finalmente el juez, analizando cada caso en concreto, tendrá que adoptar una decisión. O sea, en buena cuenta, la Corte Suprema dice en el fundamento 45 que sí, es cierto que el transcurso del tiempo disminuye el peligro de fuga, sin embargo, y luego hace una salvedad y nos dice explícitamente, ¿no? Sin embargo, también, o dice, no es menos cierto que si en un principio eso sucede, el transcurso del tiempo también puede generar que se vayan, dice, el paso del tiempo no solo disminuye las circunstancias negativas, sino que el avance de la investigación y la perfilación de la imputación puede ir dotando de solidez a esta, lo que podría a su vez incrementar la probabilidad efectiva de condena y con ello el riesgo de fuga. Entonces, lo que yo les quiero reiterar señalando es que en este punto uno puede notar claramente cómo esas dos posiciones que hay en la Corte Suprema finalmente terminan no con la hegemonía o no definiendo el debate en favor de una o de la otra posición, sino, digamos, que fijan los criterios y, bueno, la Corte Suprema nos está diciendo en cada caso concreto el juez tendrá que evaluar ambas posibilidades, ¿no? Y para terminar con el tema del peligro de fuga, hace referencia al tema de la organización criminal en el fundamento 46. Yo creo que este tema es importante como componente, como uno de los factores para considerar ese peligro de fuga, en la medida en que, por lo menos hasta hace unos 2 años, en casos emblemáticos de los que generaron todo este debate, de los casos de corrupción, lavado de activos, el criterio mayoritario de los jueces, incluyendo de Sala, era que el hecho de que el imputado esté vinculado o sea integrante, cosas distintas, ¿no? Pero vinculado, para utilizar el criterio más flexible, a una organización criminal, inclusive internacional, determina ya la existencia del peligro de fuga. Entonces, acá el razonamiento que hay
el proceso, el silogismo que se aplicaba por muchos jueces que decretaron prisiones bajo este criterio era bastante simple, por no decirlo superficial, ¿no? Es decir, estás vinculado a una organización criminal y quizás internacional, premisa mayor, premisa, y a partir de allí, si tú verificas con algunos indicios esa aparente vinculación, tú concluyes que inevitablemente hay peligro de fuga, ¿no? Lo que la Corte Suprema y el acuerdo plenario nos está diciendo es lo siguiente: ese razonamiento es incorrecto. La premisa tiene que ser: todo inculpado que forma parte o está vinculado a una organización criminal internacional puede incurrir o generar conductas evasivas en la medida que en el caso concreto la organización criminal facilite, favorezca o existan datos concretos de que la organización criminal va a procurar con hechos, con acciones o con evidencias la huida del imputado, como gran premisa mayor, ¿no? La premisa menor sería identificar los indicios elementales para saber si eso ha sucedido y en consecuencia extraer una conclusión. Pero lo que ha ocurrido en muchísimos casos es que el solo hecho de que la imputación o la formalización de la investigación atribuya el vínculo determina ya per se el incremento del riesgo de fuga, y eso es absolutamente arbitrario. Tan arbitrario que en estos casos, y hasta más o menos fechas recientes, lo que uno escuchaba era ese criterio de organización criminal. Y para hablar específicamente de los casos Lavallato, ¿no? Digamos, mi condición de abogado lo puedo explicar sin mayor problema. En los casos Lavallato se aplicó mucho este criterio, y nosotros alguna vez dijimos, pero a ver, ¿cómo que la organización va a favorecer la huida del inculpado si la organización internacional que ha generado todos estos casos Lavallato más bien acaba de capitular? Es decir, ya no existe la organización internacional. Es más, la organización internacional corporativamente acaba de suscribir ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Estado peruano. Entonces, ¿en qué medida una organización criminal que más bien ha entrado en un proceso de negociación que está formalizado, oficializado, va a promover la huida o la fuga de quienes están supuestamente, según la vinculación, en la época en que ocurrieron los hechos, vinculados a este tipo de organizaciones? Entonces, la Corte Suprema acá hace una precisión importante y por eso vale la pena leer el fundamento 46. En lo que respecta al peligro de obstaculización, lo que en buena cuenta está diciendo la Corte Suprema es que el peligro de obstaculización es un presupuesto o una entidad, un presupuesto que tiene una menor entidad expansiva. En cristiano, lo que está diciendo la Corte Suprema, que cuando un mandato de prisión preventiva se sustenta en el peligro de obstaculización, el plazo de su duración debe ser más breve, más corto. ¿Por qué? Porque es un tipo de peligro, el de obstaculización, que se puede conjurar, que se puede diluir de manera más concreta en la medida que avance la investigación, porque el presupuesto es peligro de obstaculización. ¿De qué? De la investigación. Si la investigación avanza, si los testigos declaran, si la evidencia documental, pericial, etcétera, se va generando y se va incorporando, pues las posibilidades de que se ponga en riesgo el material probatorio, que además depende del fiscal, pues va disminuyendo. Entonces, la razón sería peligro de obstaculización, siempre, como regla general, plazo de prisión, si correspondiera, siempre menor. Por esa explicación está en el fundamento 55. De la mano con esto, y entrando al cuarto rubro, referido al plazo, dos temas que comentar. En el fundamento 57 de la Corte Suprema lo que nos dice es, en buena cuenta, si es que se impone un mandato de prisión preventiva, el fiscal está en la obligación de caminar a paso ligero, para decirlo en términos simples, ¿no? Es decir, la existencia de un mandato de prisión preventiva
lo dice en el fundamento 55, le impone al Estado el deber de que la investigación camine de manera más eficiente y se produzcan y se consigan los objetivos que el fiscal se fijó y que además por eso persiguió una medida tan drástica, de modo tal que no se generen mandatos de prisión que se prolonguen a plazos tan largos, tan amplios, que se confundan ya con una suerte de pena anticipada por la duración de la misma medida cautelar que termine confundiéndose con la futura pena que se va a imponer, ¿no? Esto en el fundamento 57. En el fundamento 60, también para hablar del plazo, hace referencia a un tema muy coyuntural. Fundamento 60. Hace referencia a aquellos inculpados que sufren prisión preventiva, pero que literalmente la Corte Suprema dice personas políticamente activas. Yo estoy seguro que este va a ser un tema bastante polémico. Es más, me imagino que al interior de la Corte Suprema, cuando han discutido y han aprobado este fundamento número 60, también ha habido un debate, estoy suponiendo, pero creo que es fácil suponer, que hay un debate intenso por este tema. Porque, digamos, incorpora a un acuerdo plenario un tema bastante coyuntural y, digamos, para decirlo en términos muy simples, lo que la Corte Suprema está intentando decir es que en estos casos emblemáticos, donde hay personajes o líderes o funcionarios que hacen política, el plazo de la medida, si es que se llegara a imponer o si es que se tuviera que imponer, tiene que ser cuidadosamente, digamos, ponderado, ¿no? Utiliza frases como extremar el cuidado al ponderar el plazo. Bueno, políticos tenemos decenas en los últimos años, y no solamente de casos tan grandes, en provincias, líderes regionales, alcaldes, etcétera, que es una constante, ¿no? Pero la Corte Suprema ha considerado que es un elemento importante a tener presente, pero también, fíjense que también en el fundamento 60, este criterio no se establece como un criterio predominante, hegemónico. Lean la segunda parte del fundamento 60 y luego viene otro párrafo donde la propia Corte Suprema hace una suerte de salvedad, ¿no? Donde finalmente dice los jueces analizarán las circunstancias de cada caso para ponderar si en estos casos corresponde o no corresponde. Entonces, utiliza este concepto, incorpora este otro tema, repito, de las personas políticamente activas, pero no lo hace en un sentido, repito, determinante, ¿no? Como un dato a tener presente. Por cierto, este fundamento referido al tema de las personas políticamente activas no tiene carácter vinculante. Debemos saber que no todo el acuerdo plenario tiene carácter vinculante. Hay fundamentos que no tienen carácter vinculante por la decisión misma del acuerdo, y este es uno de ellos. Finalmente, rápidamente para ir terminando, los temas de procedimiento. Algunos temas muy puntuales. Acerca de la fundamentación, la Corte Suprema ha llegado a la conclusión de que se están dictando decisiones de prisión preventiva que, digamos, cometen, para el criterio de la Corte Suprema, el error de convertirse en decisiones demasiado amplias, demasiado muchas veces abstractas, demasiado y utiliza muchos calificativos, decisiones que digamos confunden lo que es una discusión estrictamente cautelar con lo que significaría inclusive una sentencia, ¿no? Con la complejidad que esto tiene. Entonces, la Corte Suprema está dando el mensaje que los jueces sean literalmente puntuales y precisos en su fundamentación. Esto lo dice el fundamento 19. Hace referencia a la necesidad de que la audiencia probatoria la audiencia de prisión preventiva no debe confundirse o transformarse en una audiencia parecida a los debates que hay en juicio oral.
debe, dice, incorporarse o puede incorporarse información documental, pero eso no significa que se va a generar un debate probatorio similar al que hay en el debate de juzgamiento, porque no se trata de una audiencia probatoria en sentido estricto. Y en este tema hay también la necesidad de fijar algunos criterios que hace la Corte Suprema referido al debate, ¿no? Y acá hay una cuestión que, digamos, tendríamos que terminar de decidir, de discutirla, y que es muy práctico y que lo comento, ¿no? El debate, a partir de lo que fijó la sentencia de casación Moquegua, el debate de los presupuestos de la prisión preventiva se ha hecho de modo fraccionado, ¿cierto? Es decir, hasta antes de Moquegua los debates eran más o menos en bloque. La sentencia de Moquegua intentó darle más orden, más rigurosidad, y a partir de Moquegua se discute presupuesto por presupuesto, de modo tal que para cada presupuesto hay la sustentación de las partes, la réplica, la dúplica y, si el caso amerita, inclusive las preguntas que hace el juez para pedir mayores precisiones. En casos simples esto, digamos, puede fluir. En casos complejos habrán visto ustedes las maratónicas audiencias que hemos tenido de casos, por ejemplo, de lavado de activos, donde solo el primer presupuesto se tomaba cerca de 2 días de discusión, por lo menos 2 días de discusión de solo el primer presupuesto. Esto motivado, insisto, en lo que dictó el fundamento 12º de la sentencia Moquegua. Por cierto, anoto, este fundamento que estableció este criterio del debate fraccionado de Moquegua no era un fundamento o no tiene carácter vinculante. O sea, tampoco Moquegua establece que todos sus criterios son vinculantes, y particularmente solo hago esta anotación: el fundamento 17º, que decía que el debate tiene que ser fraccionado, no tenía carácter vinculante, pero los operadores de justicia habíamos entendido que ese era el mejor modo de darle rigurosidad al debate. La Corte Suprema lo que nos está diciendo es que en el fundamento 67, en el acuerdo plenario, reitera cerca de 3 veces el criterio según el cual debe haber un debate unificado, discusiones únicas. Y en buena cuenta esto significa que para la Corte Suprema y para este acuerdo plenario no debieran existir debates fraccionados, debates por cada uno de los presupuestos. Esto que está así mencionado en el fundamento 67, pues habrá que entenderlo bien, conversarlo bien, porque creo que es un tema operativo, práctico, que puede generar cierto margen de discusión, ¿no? Sobre esto también hay 2 posiciones, ¿no? Quienes consideran que el debate fraccionado, modular, presupuesto por presupuesto es lo mejor, no solo en términos de rigurosidad, sino que hay quienes con bastante razón dicen que esto sirve porque permite cancelar o evitar la discusión de los siguientes presupuestos, ¿no? Es una discusión, digamos, más o menos cancelatoria, ¿no? O sea, si yo debato el primer presupuesto y como juez concluyo que no se cumple el primer presupuesto, entonces ya no hay necesidad de discutir los siguientes presupuestos y ahí terminó el tema. Esto que es un criterio correcto desde el punto de vista de la lógica, lamentablemente en la práctica no se cumple. O sea, yo nunca he visto ningún juez, pueda que hayan casos, pero yo no he visto casos en los que se discute el primer elemento y el juez diga: a ver, señores, voy a dictar mi resolución sobre el primer presupuesto porque ya llegué a la conclusión de que el hecho es atípico. Y como es atípico, o como no hay suficientes elementos de convicción, entonces ya no discutimos lo que sigue, cierro el debate y se declara infundado el pedido de presión. Repito, el criterio lógico es válido, pero no conozco, quizás lo haya, no he visto caso en el que esto ocurra, con las implicancias que esto puede merecer para efectos, por ejemplo, de una posible apelación de una decisión de tal característica, ¿no?
Pero será un tema, yo creo que discutible, ¿ah? Yo creo que va a seguir siendo discutible. Repito, yo me he tomado la molestia de darle vueltas, intercambiar algunas ideas, y lo que fluye, a mi criterio, de la lectura del Fundamento 67, es que el debate de los presupuestos en la prisión preventiva a partir del acuerdo plenario tendría que hacerse ya en un solo bloque, ordenado, presupuesto por presupuesto, pero el fiscal explica en una sola intervención todo el sustento de su pretensión. Lo mismo la defensa. Luego vendrá la réplica y la dúplica, pero en un solo debate. Y bueno, acá también van a surgir, y voy terminando con esto, van a surgir algunos puntos de discusión, ¿no? Quizás me animo a intentar dar alguna idea en estos temas. Quizás el método del debate en bloque, o sea, un único debate, sea lo más práctico, funcional y posible para casos simples. Pero para casos complejos, probablemente tengamos que continuar en aras de procurar la mejor calidad de información hacia el juez, tengamos que continuar con debates modulares, presupuesto por presupuesto. Termino entonces con un tema adicional. Bueno, hay muchos temas, tampoco los quiero agotar, simplemente una idea general. Yo pienso que una de las cosas, en mi condición de abogado lo tengo que decir, importantes del acuerdo plenario, es que sí se reconoce algo que es una realidad y que muchas veces hemos reclamado, quienes trabajamos desde este lado del derecho, una realidad tan clamorosa, y es que la prisión preventiva no solamente te priva de la libertad, ¿no?, sino también restringe enormemente las posibilidades de un ejercicio efectivo del derecho a la defensa. Esto lo dice la Corte Suprema en el Fundamento Séptimo, y para nosotros es muy importante que eso se diga, ¿no? Después de un buen tiempo de personas sometidas a prisión preventiva y que luego merecen digamos, libertad por cualquiera de los mecanismos de cesación o de apelación o de acciones de garantía, uno mira hacia atrás y evalúa las posibilidades de realizar una defensa efectiva estando o teniendo al inculpado en prisión o estando en situación de comparecencia, evidentemente son muy diferentes, muy distintas, y eso impacta en el resultado de la investigación y del proceso, y creo que eso sí merece resaltarlo, repito, porque es una realidad a la que también hay que tener presente y mirar. Creo que esos serían mis comentarios breves, iniciales. Todavía hay mucho que trabajar, que comentar, pero quedo en todo caso a lo que podamos ir conversando. Muchas gracias a ustedes.